¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de lo que acontece en México y en el mundo. La reforma judicial se ha abordado de diversas maneras, desde el punto de vista jurídico, político, por supuesto, y todo un entramado en los medios de comunicación en donde encontramos diferentes tonos en el lenguaje, así como también en las narrativas. Para platicar con nosotros sobre este tema se encuentra aquí en la comunidad y le agradezco muchísimo de verdad que nos haya tomado la comunicación la periodista Berenice Rodríguez de El Trinche y Guía Chamuco, por supuesto, así como también de Reactor 105. Mi querida Berenice, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con tu auditorio. No, hombre, los honrados siempre, te lo digo en serio, seremos nosotros de contar contigo. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es, desde tu expertise, desde tu mirada, ¿cómo has visto precisamente todo este manejo mediático que se ha venido dando a la aprobación, a la discusión e incluso se podría llamar hasta la post-reforma judicial? Pues ha sido bastante convulso. Creo que en realidad los medios no han sorprendido en cómo se han comportado con el tema de la reforma del Poder Judicial, sobre todo pensándolo en los medios tradicionales o los medios más grandes, los medios monopólicos. Estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, entre otros, porque incluso vimos también ahí, bueno, hace rato estaba revisando yo incluso encabezados del Financiero, de Infobae, de la BBC, que también este tono alarmista que siempre han tenido con cualquier cosa, sobre todo que se trate del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que este sexenio no ha sido la excepción. Han tenido una conducta muy marcada de tergiversación de todo lo que ha hecho y también como, hay que decirlo, fake news alrededor de todos los temas que se han tratado y la reforma del Poder Judicial no ha sido la excepción como lo hemos podido ver. O sea, en realidad creo que no se tomó en serio, por ejemplo, la promulgación que hizo el presidente o cuando presentó este paquete de iniciativas el 5 de febrero. Creo que no se le dio la seriedad que tenía que haber tenido este tema, este, este anuncio del presidente y que hoy en día parece que todos los medios ignoran también el resultado de la elección del 2 de junio de 2024, en el que casi 36 millones de personas de este país, que por ahí también ya está mucho de que, bueno, 36 millones no es la mitad del país, no es la mayoría del país, somos más mexicanos. En eso tienen razón, pero lo que no pueden dejar de lado es que en las votaciones donde se decide el futuro político de este país, el voto que ejercieron la mayoría, 36 millones, poca cosa, fue por el gobierno de la Cuarta Transformación, por seguir consolidando este segundo sexenio ahora en manos de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que los medios han hecho un papel bastante deplorable. Incluso, digo, como ya lo mencionaba, lo veíamos antes de esta reforma. Durante la discusión también en los diálogos que se estuvieron dando, hubo varios casos en los que varios personajes no quisieron entablar el diálogo con, sí, hay que decirlo, simpatizantes o representantes de este proyecto, la Cuarta Transformación. Por ejemplo, el caso de Saldívar. ¿No? Hay que recordar que cuando él va a una de estas asambleas donde se abre el diálogo para discutir y proponer en qué podría consistir o cambiarse respecto de esta propuesta de reforma, hubo personajes que simplemente no quisieron escuchar y se levantaron y lo dejaron hablando solo. Entonces, creo que eso no se ha recalcado bastante en los medios y ahorita con esta bueno, con esta primero intento de votación de la reforma, la cual también fue bastante convulsa. Toda la semana ha sido una serie de evento tras evento, ¿no? O sea, yo creo que el martes 11 de septiembre fue un día que no es poca cosa, sobra decir que es histórico como tal en la historia política de nuestro país y sobre todo también como en el imaginario colectivo, porque es la primera vez que yo siento, ¿no? Que una reforma de este tipo se vuelve de interés colectivo como tal, ¿no? ¿Consideras que esta exageración al momento de expresarse sobre la reforma, que va desde golpe de Estado hasta dictadura, hasta la destrucción de la democracia, le quita seriedad como tal a la discusión o qué valor le das a esta terminología que se está utilizando? No, pues para empezar hay que decirlo, o tienen desconocimiento político de los conceptos e incluso históricos, porque no a la ligera puedes decir que esto que estamos viviendo el día de hoy en el país es una dictadura.
otra vez regreso tan solo al ejemplo del 2 de junio con los 36 millones de votos. Tampoco es que se estén terminando la separación de los poderes del país, porque pues hay que recordarlo. Bueno, los detractores de esta reforma han dicho durante todo este proceso que precisamente se va a acabar la democracia y que el poder judicial es un poder independiente y que lo que pretenden los simpatizantes de esta reforma y el propio gobierno y el propio Andrés Manuel es poder juntar todo el poder ahora en uno solo, ¿no? Que todo se concentre en el Ejecutivo, cosa que realmente también es una mentira, porque hemos visto que la supuesta independencia del poder judicial es solamente una falacia, porque basta ver la historia del poder judicial en nuestro país, cómo está conformada hoy en día la Suprema Corte, por ejemplo, cuál ha sido la historia, incluso a menor escala del poder judicial. Apenas sonaba mucho este año también el tema de los sabadazos, por ejemplo, ¿no? Que son varios vicios que han funcionado dentro del poder judicial en colisión con otros tipos de poderes fácticos, ¿no? El poder económico, sobre todo, siempre presente, y el poder político también, ¿no? Porque el poder judicial siempre ha solapado a otro tipo de actores y circunstancias. La diferencia es que ahora el poder no está en sus manos completamente de los que estuvo durante décadas el país, y eso es lo que creo que les molesta. Ahora, utilizar estos términos se me hace, aparte de ignorante, sumamente irresponsable porque juegan con una narrativa de algo que no corresponde con la realidad. Por ahí escuchábamos decir también a Marco Cortés, me parece, que es que ustedes están del lado de la mayoría, ¿no? Esto me parece que lo dijo Ujú. el propio 11 de septiembre en esta discusión de la reforma, lo cual deja ver también entre líneas cuál es el pensamiento de estos actores que en teoría tendrían que representar al pueblo, ¿no? A ciertos intereses, pero que realmente solamente responden a intereses propios y oligarcas de una minoría y que siempre han estado acostumbrados a estar así. O sea, cuando Marco Cortés dice esto, ustedes responden a una mayoría, pues claro que sí, a la mayoría que votó el 2 de junio. Ahora, otra de las cosas es que esta reforma no es ninguna sorpresa, ¿no? Llevamos meses, bueno, no llevamos, lleva meses la discusión del tema en todo tipo de espacios, ¿no? Se dio la discusión dentro del Poder Judicial, se dio la comunicación también desde la comunicación gubernamental, ¿no? En las mañaneras, hay que refrentarlo, ahí se estuvo discutiendo también el tema, se convocó a que la gente mandara propuestas acerca también de esta reforma. Incluso la primera opción era que el propio Poder Judicial propusiera cómo reformarse a sí mismo y hubo una negativa ante todo esto. Entonces, creo que este tipo de términos que se están utilizando, insisto, son ignorantes, son irresponsables y eso, no corresponden con la realidad, sobre todo denuncias tan fuertes como decir que se está acabando la división de poderes o estamos en una dictadura o que esto es un golpe de Estado porque otra vez solamente se está ejerciendo hasta el momento el poder democrático que nos concede, por ejemplo, la votación del 2 de junio, ¿no? Por ahí me decían varias personas a mí que, pero es que yo les argumentaba, esto se votó el 2 de junio en las casillas. Y decían, no, claro que no, votamos por un presidente, votamos por ciertos cargos, pero no se votó la reforma. Claro que se votó la reforma en tanto que el proyecto que representa a la doctora Claudia Sheinbaum y este segundo piso de la autodenominada Cuarta Transformación promulgaba desde un inicio que era necesaria esta reforma, ¿no? Entonces, y hay que decirlo, tenía hasta un nombre, porque se intentó por varias vías, las cuales fueron también obstaculizadas por la oposición, y por eso llegamos precisamente a lo que ahora es parte del Plan C, esta reforma que forma parte del Plan C de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que son términos que no abonan para nada a la comunicación y bueno, el ingrediente más importante para poder analizar por qué están utilizando estas palabras tan a la deriva, con tanta facilidad e irresponsabilidad, es porque hay que ver de dónde vienen estos enunciados, ¿no? ¿Quiénes son los medios de comunicación que están eligiendo utilizar estas palabras y a qué intereses realmente sirven? Porque vemos una cobertura muy distinta, por ejemplo, de todo el tema de la reforma en cuanto a los medios de comunicación tradicionales con los medios independientes. Claro.
¿Crees que, por ejemplo, influye en la sociedad? Es decir, ¿cuánto crees que impacta, por ejemplo, el manejo que hace Televisa o hace Televisión Azteca o hace el mismo Multimedios? En fin, ¿qué tanto puede llegar a impactar, por ejemplo, en la sociedad respecto a la trascendencia de esta reforma? Mm, puede impactar en tanto que desinforma y confunde a las personas. Obviamente ya lo hemos visto, sobre todo en este año, que el rating de estos medios tradicionales ha decaído bastante y por lo que parece ver la tendencia va a seguir decayendo. Sin embargo, hay que decirlo, todavía hoy las personas se siguen informando a través de estos medios, cada vez son menos y han perdido más legitimidad en cada uno de estos espacios, los medios tradicionales, pero siguen teniendo un gran impacto, sobre todo en esto, en tergiversar un discurso, en confundir y también en ser bastante alarmistas, darle el foco a cosas que realmente no están sucediendo o no son como las dicen. Por ejemplo, estaba viendo también unos encabezados de notas, como decía, de TV Azteca, de la BBC, del Financiero, y me parece que había uno de TV Azteca en el que compartían una columna de opinión en la que decía que Morena se negó a escuchar al pueblo, ¿no? Al votar esta reforma, al aprobar esta reforma. Y es como otra vez, o sea, a ver, ¿a qué intereses representa Morena, ¿no? Dentro de su papel político, pues obviamente se debe a los votantes que les dieron este segundo sexenio, que apenas va a empezar con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, no es ninguna sorpresa y creo que una frase que me pareció muy, muy atinada en toda esta discusión al final de la votación en la madrugada, pues ya era 11 de septiembre, 12 de Ujú. septiembre, martes, miércoles, fue las palabras de este Noroña, ¿no? Que tal cual lo dijo, te cumplimos, pueblo de México, a favor. Creo que es eso también, o sea, los medios olvidan a quién representan los personajes que hoy en día están en puestos políticos de poder. En este punto, ¿es el colofón de una relación hasta cierto punto de la prensa con el gobierno, de la prensa corporativa, de la prensa capitalista como tal, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No, para nada. O sea, a pesar de que han perdido rating y aunque hemos visto que ha sido una batalla continua a lo largo de estos 6 años, pues basta ver los números de cómo se ha repartido la publicidad oficial a lo largo de este sexenio. Digo, ha disminuido la cantidad de dinero que ha sido entregada, pero no es un secreto que Televisa y TV Azteca han recibido bastantes dádivas a lo largo de este gobierno. Entonces, creo que no se ha roto la relación como tal. Eh, es interesante, de hecho, eso del financiamiento. No se explica muy bien por qué el gobierno apapacha a estos medios con los que ha estado en guerra durante todo el sexenio. Ahora, apenas escuchaba por ahí con los compañeros de la base Comanche de Ujú. España un término que acuñían que era el media fair, ¿no? Así como existe el lawfare, la guerra judicial, pareciera que hoy en día, con las guerras de cuarta generación, estamos también enfrentando lo que se podría denominar como media fair, porque hay que recordarlo, en América Latina, todos los gobiernos progresistas que han sufrido golpes de Estado o intervención extranjera para derrocar a estos gobiernos soberanos, lo han hecho de la mano de los medios de comunicación. Por eso es tan importante que hoy en día se esté dando también esta batalla, por llamarlo de algún modo, desde las trincheras comunicativas. Y por eso el gobierno también tiene que poner énfasis en crear un sistema de comunicación realmente fuerte y que sea incluso independiente del gobierno, ¿no? O sea, cómo gestionas a este periodismo real, porque sinceramente creo que lo que los medios corporativos han estado haciendo, como Televisa y TV Azteca, no sé si todo se pueda llamar periodismo, ¿no? O sea, hemos visto que incluso los intentos un poquito más serios que han hecho, Televisa es el caso perfecto, es tanto el peso de la marca de Televisa que han tenido que cambiarle el nombre. O sea, ahora todos sus esfuerzos se enfocan, por ejemplo, a esta marca N+, ¿no? Ujú. Pero que hay que recordarlo, sigue siendo Televisa. Claro. Oye, hay un punto aquí que mencionaste al principio de esta excelsa exposición que haces, la politización de la gente, o sea, el canal del Congreso que antes no lo veía nadie, esa es la verdad de las cosas, de repente esa madrugada estaban miles de personas conectadas.
¿A qué se debe esta politización por parte de la sociedad? ¿Qué consideras que se debe esta politización de parte de una sociedad que durante muchos años dejaba estas discusiones en manos de los políticos, en manos incluso de los empresarios? Pues creo que esta politización no ha sido cosa de un día a otro. Evidentemente se ha reforzado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que también porque su gobierno se ha definido, yo lo leo así, en tres ejes, ¿no? Que sería obviamente el apoyo a los más pobres, el combate a la corrupción, pero también la comunicación. La comunicación entendida como un diálogo de interlocución con el pueblo, con la gente, ¿no? Porque ¿qué son todos estos esfuerzos de la mañanera sino un diálogo directo con la gente que le votó o con la gente a la que representa Andrés Manuel López Obrador? Hemos visto que la gente ha respondido a estos ejercicios de comunicación política porque se les ha hablado de frente, ¿no? No se les ha infantilizado, no se les ha dejado de lado, se les ha incluido. Entonces, creo que por eso la gente también responde también a las mañaneras y en general a los ejercicios de comunicación que se han dado desde el gobierno durante este sexenio. No es cosa menor que, por ejemplo, se hizo muy viral ahora con la votación precisamente de la reforma, un video de una pareja de personas de la tercera edad que estaban en sus sillones en su casa celebrando la reforma, ¿no? O sea, con un gusto de verdad genuino. O también apenas en estos días, igual en la jornada, compartieron imágenes de un vendedor que parece que es de dulces, que va adentro del metro, ¿no? Y en su canasta de dulces que trae sobre la cabeza, precisamente trae estos letreros de la gente votó sí por el plan C, ¿no? Y la gente está decidiendo, el pueblo está decidiendo. Entonces, eso te habla de que la política se ha democratizado a lo largo de este sexenio, pero esto no ha sido de a gratis, ha sido porque el presidente en específico ahí hasta dudo, pongo en duda que sea todo el gobierno, sino el presidente se ha dedicado a eso, a democratizar la política y la gente ya no se siente fuera ni alejada de, realmente se siente parte y pues han habido muchos ejercicios a lo largo de estos 6 años, todos los ejemplos de las consultas, consultas populares que se estuvieron intentando hacer, por ejemplo, la de consulta de juicio expresidentes, que mucha gente de los opositores se burlaban de estos ejercicios Mm. pero que la gente se ha sentido escuchada y reconocida en. Entonces, no es casualidad que ese día el canal del Congreso lo estuviéramos viendo más de 300,000 personas conectadas pasada la medianoche. Te digo, yo no recuerdo que alguna ley se hubiera seguido como de No. manera tan popular. Normalmente sí había un sector que siempre había sido como el interesado en política, llámese académico, llámese políticos, llámese activistas, que eran los que normalmente seguían estas conversaciones. Pero hoy en día esto se ha democratizado y de verdad es una cosa que a mí me parece fascinante lo que está sucediendo en este sexenio con esta politización. Y la muestra más clara de que esta politización ha funcionado, pues fue simplemente otra vez el 2 de junio. O sea, el presidente, hasta el momento, pareciera que el más querido de la historia, Andrés Manuel López Obrador, con 30 millones de votos, lo superó su sucesora, Claudia. Una cosa que se veía también como improbable hasta cierto punto. Sabíamos que se iba a ganar la elección, parecía que todo el contexto pintaba eso. Sin embargo, nadie creo que había dado esta lectura. Bueno, por ahí varias casas de encuestas, sí, una sobre todo, Ujú. pero la gente no lo creía de que iba a superar Claudia la votación de AMLO y así fue, porque la gente está muy enterada hoy en día y no solamente eso, quiere participar en la toma de decisiones, ¿no? Una cosa tan sencilla como que antes la gente no entendía el diálogo político que se daba. Creo que las palabras lo hacían sentir a uno muy ajeno de todas estas conversaciones y de este mundo. Y hoy en día, insisto, la mañanera ha sido un caso de democratizar la comunicación política y por ende la política en este país. Finalmente, queda Berenice, de verdad agradecerte muchísimo esta charla. Estamos en una, no sé si llamarla guerra constante de narrativas como tal. Por un lado, los que te dicen es el apocalipsis, por otro lado, los que dicen esta reforma va por acá. Va a continuar, me queda claro, esta guerra de narrativas. ¿Tú cómo crees que la reciba la doctora Claudia Sheinbaum? Pues bastante fuerte, incluso antes de que ella fuera la presidenta electa, ya habíamos visto la guerra en contra de su persona.
lo pudimos constatar en redes sociales con toda esta serie de hashtags de narcocandidata, ¿no? Los cuales eran acusaciones completamente fuera de la realidad. Hubo un intento de guerra sucia con muchas mentiras, o sea, y mentiras que incluso rayaban en el absurdo como, y que no son nuevas, eso también hay que decirlo, mentiras que no son nuevas y que se han utilizado a lo largo de toda la historia de la oposición en el país, sobre todo contra personajes como Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, con Claudia en las campañas de este año, vimos otra vez que estaban diciendo que te iban a quitar tu casa. Mm. O sea, cosas tan ilógicas y tan absurdas como ese tipo de mentiras, o incluso había ahí también un rumor sobre, bueno, una noticia falsa sobre que ella había declarado que se iba a hacer obligatoria la circuncisión en los hombres y que uno diría, bueno, claro, la gente no cree en eso, pero sí, sí hay todavía por lo menos 14, 16 millones de personas que creen realmente eso y no sé si realmente crean esta información o estén sesgados también por algo que hoy en día inunda mucho o influye mucho en las personas, que son las decisiones en cuanto a lo emocional, ¿no? Porque todas estas mentiras que se estuvieron dando, toda esta campaña de desinformación y campaña de noticias falsas, estuvo plagada también de eso, de estos sentimientos de odio, o sea que ya no sé realmente si lo que me estás diciendo es real, pero como yo odio a estos personajes, digo que sí, ¿no? Y replico esta historia. Ahora, es también bien importante recordar, y creo que se ha visto en este país sobre todo a la llegada de Andrés Manuel en el 2018, que los comunicadores, los periodistas, no somos ajenos a la política, en el sentido de que tenemos una ideología, ¿no? Tenemos ciertos intereses, representamos ciertos valores y creencias que tenemos. Entonces, la neutralidad como tal no existe desde mi punto de vista. Y entonces los comunicadores y los periodistas también jugamos hoy en día, eh, sobre todo que hoy la batalla política se ha desplazado a los medios de comunicación. Precisamente nosotros jugamos un papel como actores políticos en los medios de comunicación, como generadores de opinión pública, ¿no? También como cajas de resonancia. Entonces, no solamente es la postura del comunicador, ¿no? En tanto que es un actor político, sino del propio medio de comunicación. O sea, hay que preguntarnos por qué los grandes medios de comunicación en nuestro país no están dirigidos por periodistas. ¿Por qué siempre se han dado por parte de empresarios? Eso debería ser también algo que nos tendría que haber resonado desde hace mucho. Y también se ha demostrado a lo largo de la historia de México que estos medios de comunicación siempre han servido a intereses económicos. Entonces, hoy en día creo que eso se ha desnudado y la gente lo está viendo y también por eso se ha dado tanto el auge de los comunicadores independientes en estas redes sociodigitales, ¿no? Porque la gente ya no cree en los medios tradicionales, pero no son los medios tradicionales en sí, son los intereses que representan, también hasta cierto punto su forma en la que deciden seguir haciendo las cosas, los valores que siguen enarbolando. El país está cambiando y los medios no están, bueno, los grandes medios oligarcas no están cambiando a la par del pueblo. Ahí tiene usted, querido amiga, amigo de la comunidad, una de las mejores voces de su generación y que tenemos el placer de escucharle y platicar con ella en esta oportunidad. Mi querida Berenice Rodríguez, de verdad un placer, Berenice. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, me pueden encontrar cada mes en la revista El Chamuco. Ahí colaboro con un texto cada mes. También me pueden encontrar en El Trinche, que es un noticiero semanal, también en el canal del Chamuco y también en el programa de radio Lapicero por Reactor 105. Un verdadero placer platicar contigo, Bere. Muchas gracias, Jesús. Saludos a toda tu audiencia.